No está todavía la clase. No sé qué es lo que verá. Seguro que tiene algún desperfecto. Un problema con el Zoom. Te estamos viendo, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos en este sábado? Creo que vamos a dar inicio. Parece que hay algunos que están intentando ingresar y no están pudiendo por A o por B motivo. Se va a ir subsanando, me imagino eso. Pero podemos ir calentando motores y haciendo una breve introducción a algunos asuntos que estuvimos viendo la semana antepasada ya. Les pido disculpas por lo del viernes. Fue un imponderable y bueno, no se pudo dar lo de la semana pasada. Bien, estamos 12. Bienvenido a los nuevos. Veo que hay gente que no estaba en otras funciones. Gracias, Klaus. Muchas gracias. Bueno, cuando yo ofrecí este curso introductorio, procuré ser lo más, ¿cómo podría? Recatado y lo más moderado posible en cuanto a las expectativas de lo que se podía hablar en 4 clases sobre solamente Hayek y Camino a Servidumbre, que de por sí es un asunto amplio y difícil de tratar en pocas clases. Este tipo de cursos son cursos de verano, incluso que se dan en universidades importantes del mundo, ¿verdad? Entonces son cursos que duran varios meses, ¿verdad? Y muchas más clases, así que por eso siempre procuré ofrecer una aproximación y un acercamiento más que un resumen o una idea de que iba a ser integral, ¿verdad? De hecho, cada vez que alguien le pone la palabra integral a alguna especie de contenido educativo, a mí me da algo de escozor, prurito, me convulsiono, ¿verdad? Porque me parece que es una palabra tan falsa y además prostituida, ¿verdad? Por todo el... No sé si escucharon ya hablar de la educación sexual integral, eh, cursos integrales, eso es una paparruchada, ¿no? Es mentira. No existe, no existe todavía la educación integral, eso no hay todavía, ¿no? No. En fin. Bueno, voy a poner un poco las imágenes de la semana pasada en que nos quedamos. Ahí está. Permítame un segundito, voy a arreglar esto. Ahí está. Creo que ahí más o menos lo pueden ver. Bien. Bueno, habíamos hablado de la democracia y las posibilidades de la planificación que ofrece la democracia. Habíamos mencionado de que hay una especie de fetiche, hay una falsa adoración hacia ese Dios caído, ese ángel caído que pretende ser la democracia, y que la democracia puede atropellar derechos fundamentales igual o peor que una tiranía autocrática. Yo creo que esa es una de las lecciones más interesantes de este libro y que de hecho es una lección que ha sido frecuentemente abordada por los liberales clásicos, ¿no? Por los Founding Fathers, por los padres fundadores de los Estados Unidos. Eso, ellos lo tenían clarísimo, que una democracia ilimitada es tan peligrosa como una tiranía absoluta. De hecho,
como una autocracia absoluta, ¿no? De hecho, es una forma de tiranía absoluta, una democracia ilimitada. Por lo tanto, la democracia liberal consistiría sencillamente en que hay ciertos aspectos de la vida que pueden ser expuestos al escrutinio público y a la votación y al plebiscito, y hay otros que no. Y los que no tienen que ver con derechos fundamentales como la vida, la propiedad privada, la libertad de concurrencia, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, ¿no? Entonces, básicamente en eso consistía en derrumbar y derrocar al dios falso de la democracia, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿por qué la democracia ilimitada destruye derechos fundamentales? Porque a medida que los ámbitos de acción del populacho o de la colectividad se amplían, los ámbitos de actuación del individuo se reducen. Esa es una proporción matemática. Esto tiene muchísimo que ver con teoría económica del derecho, ¿no? O sea, hay ciertos aspectos que son intrínsecamente públicos de la convivencia social. El tiempo que usamos, los espacios que usamos son públicos, o sea, nos movemos en espacios que están siendo utilizados al mismo tiempo por otras personas y el tiempo mismo, ¿no? A medida que más personas planifican sobre un tiempo común, ¿verdad? Menos uno puede planificar sobre el tiempo propio, por ejemplo. Entonces, ahí nos encontramos, a medida que más nos acercamos a los terrenos de la convivencia en común, a los ámbitos de la convivencia en común, si es que hay una especie de indefinición en los límites de lo que es apropiado y lo que no, de lo propio y de lo que no, entonces tendemos a ser arrastrados por las decisiones colectivas. Sencillamente por eso. Entonces, Hayek lo dice de una manera más elegante que yo, ¿verdad? Dice, no podemos extender indefinidamente la esfera de la acción común y mantener, sin embargo, la libertad de cada uno en su propia esfera. O sea, esa es una relación inversa. Cuanto más actúa el colectivo, menos actúa el individuo. Esto es sociológico, pero también esto es psicológico. Esto es psicológico, es brutal. Ustedes lo habrán visto en las manifestaciones de Chile el año pasado, o en Ecuador, y en las de el Black Lives Matter, no sé qué, de Estados Unidos. Uno se da cuenta que cuando uno entra en esos grupos, en esas manadas humanas, y cuanto más actúa la manada, cuanto más enérgica es la manada, más el individuo pierde relevancia, ¿no? Es un fenómeno hasta psicológico también. Eh, por eso yo les decía la semana pasada de que usualmente las masas son profundamente manipulables porque, y de esto hay experimentos psicológicos, que ahora no me acuerdo los nombres, hay una serie de experimentos de psicología social donde las personas toman decisiones estúpidas cuando están en grupo de... Constanza quiere decir algo, sí, Constanza, decir, hablan más. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Respecto a este punto que estás mencionando, fue súper interesante porque nos pediste que nos leyéramos un ensayo, me acuerdo, Sí, 2 ensayos. Y en esos ensayos se menciona, y en la Unión Editorial también hay un artículo que menciona que Hayek, su grandilocuencia en las obras que hizo, especialmente en Camino a Servidumbre y La Fatal Arrogancia, es precisamente quitarle a la economía ese sesgo que tenía de la matemática únicamente, que él estudió mucha psicología de masas y se adentró en la psicología económica, que es un campo que todavía está en estudio. Acá, por ejemplo, en Chile, uno de los del Partido Libertario, que es René San Martín Ulloa, si lo quieren buscar en Facebook, él estudió neuroeconomía. Y él habla de esto, pues, de que normalmente quieren racionalizar todos los parámetros económicos como que fueran algo cuantificable, pero el ser humano es totalmente irracional. Entonces, el fenómeno de masas es algo que la izquierda ocupa mucho y lo maneja muy bien, y como que nosotros nos quedamos un poco atrás, a pesar de que tuvimos grandes autores que nos dijeron, onda, la economía no es solamente números. brillante, sí, totalmente.
Hayek es un pensador oceánico y buceó en la economía conductual, la psicología económica. Y efectivamente, el problema de los modelos, especialmente los modelos neoclásicos, los modelos keynesianos, incluso algunas facciones de los modelos monetaristas, es que en esos modelos hay un personaje antropológico que no aparece, que es de hecho el personaje antropológico que más existe, que es el ser humano bobo, el ser humano estúpido. Porque durante el día, las decisiones que tomamos en nuestro cotidiano usualmente no son decisiones racionales, obedecen a hábitos, costumbres e intuiciones que no son cálculos matemáticos. Y eso incluso en nuestras decisiones económicas. El marketing está muy desarrollado en eso, nos hacen comprar de manera compulsiva, ¿no? Sin pensar mucho. Entonces sí, Hayek lo vio así, y otra de los desarrollos hayekianos que se basó en esto en Hume. Fíjense cómo la tradición liberal clásica es muy coherente, ¿verdad? Porque David Hume ya decía que tenía una frase muy fuerte en un libro que se llama, en este libro, Tratado sobre la naturaleza humana. Él tiene una frase aquí que es muy interesante. Dice, la razón es esclava de las pasiones. ¿Okay? La razón es esclava de las pasiones. Es una frase muy fuerte, ¿no? Pero básicamente lo que David Hume estaba procurando decirnos en ese caso es que usualmente los seres humanos, si bien somos capaces de razonar, no somos todo el tiempo razonables ni racionales. De hecho, la palabra razonable, razonable, ¿verdad? O sea, es capaz de razón. No quiere decir siempre racional, ¿verdad? Capaz de razón. Entonces, este es el mito que destruye, que desmorona Hayek, el mito del homo sapiens, ¿no? El hombre racional, que es uno de sus aportes antropológicos, epistémicos también a la teoría económica, ¿no? Gali dice, uno de los experimentos es el de Ash, ese es el que quería mencionar, el famoso experimento de Ash, ¿no? Donde cuando uno está en grupo, tiende a tomar las decisiones que toma el grupo, ¿verdad? Por más estúpidas que sean, ¿verdad? Literales, pasa muchísimo, ¿no? El experimento de las cárceles de Stanford también, si bien creo que ese tenía que ver con que hacían que el electrocute a un supuesto voluntario, ¿verdad? De un experimento. Entonces, cuando estamos en grupo tomamos decisiones menos racionales, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante el de Milgram, exactamente, ese es el experimento, Alberto, tenés razón, así mismo. Ese es el experimento, el profesor Héctor Acuña suele enseñar en psicología general ese experimento en el primer año, en la carrera, así que, bueno, entonces, fíjense que esto es muy relevante, ¿no? Pero es muy relevante no solamente para la antropología, es muy relevante para la economía, ¿no? Porque si nuestros modelos económicos, si nuestros modelos económicos sobreabunda el Homo sapiens, en realidad tenemos un sesgo brutal, y nuestros modelos son preciosos en el pizarrón, pero son fracasados en la realidad. Fracasan, naufragan, ¿no? ¿Cómo es que decía un escritor paraguayo? Son utopías que abortan al contacto con la realidad. Son utopías que abortan al contacto con la realidad. Y eso es lo que le pasa a los modelos neoclásicos de economía, ¿no? O los keynesianos, son preciosos en el pizarrón, uno siente una satisfacción, una especie de orgasmo intelectual cuando lo ve, pero luego cuando se quiere llevar a la práctica generan inflación, deflación, incertidumbre, esclavitud fiscal, y los resultados son de por sí, no son los que uno esperaba, ¿no? Incluso teniendo todo el control estatal. Bueno, avancemos. Esto hablamos un poco la semana pasada.
Y algo que suele pasar muchísimo, ¿no? Que la democracia es impotente cuando uno quiere resolver todos los aspectos de la vida social por medio de la democracia, por medio de votaciones, por medio de asambleas, de congresos. Uno se da cuenta de que la democracia es un método profundamente imperfecto e impotente, ¿no? No sirve para resolver la mayoría de los asuntos sociales que son sofisticados, trillados y complejos. No funciona. De hecho, la mayoría de nuestras leyes son Frankenstein jurídicos porque se deciden en asambleas democráticas, ¿no? En contrapartida a eso, uno podría decir, bueno, entonces que las leyes las hagan los sabios, ¿no? Bueno, eso es peligroso también, ¿verdad? Por eso es importante que no hayan muchas leyes, que más bien tengamos una especie de instituciones jurídicas basadas en la jurisprudencia, en principios rectores y luego en jurisprudencia, más que nada para que sea flexible también, ¿verdad? Pero también hay un tema con la democracia, ¿no? La democracia engendra burocracia. Esto no está en este texto, pero la democracia engendra burocracia. Para que la democracia pueda funcionar necesitas un aparato burocrático detrás. Eso quiere decir departamentos, funcionarios públicos, mesa de entrada, secretarías, despachos, papeles, ¿no? Es muy... y la democracia ocasiona un fenómeno con la libertad y la responsabilidad, ¿no? El problema de la burocracia es que aumenta la corrupción, sí o sí. O sea, la corrupción es un fenómeno sistémico devenido de la burocracia. ¿Qué pasa? Y esto es muy hayekiano también, muy hayekiano. ¿Se acuerdan que hablamos de la dispersión del conocimiento? Que eso es una de las tesis de Hayek, ¿no? Que una de las razones por la cual no se puede planificar centralmente es por la dispersión del conocimiento. Bueno, cuando uno voltea esa hipótesis y uno tiene un aparato burocrático que tiene miles y cientos de dependencias y funcionarios, cada uno hace su parte, y al final del producto uno tiene que hubo más o menos un robo de 2.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién es el responsable? Entonces, la compartimentalización propia de la burocracia elimina la responsabilidad individual, lo cual hace que nadie sea responsable de los grandes desfalcos y los grandes robos. O sea, no hay forma de poder decir, vos fuiste el culpable, o vos, o tú, ¿no? No hay forma, porque las tareas se dividen en tantas partecitas, ¿no? Que no hay forma de decir, esta persona es la responsable. No sé si ustedes ya vieron esos experimentos con la eutanasia, con la muerte asistida, o eutanasia, o muerte dulce, como le quieran llamar, o suicidio asistido, que donde para que la persona pueda finalmente tomar la decisión de suicidarse, de matarse a sí misma, las personas que le asisten hacen pequeños pedacitos de la tarea que va a dar finalmente muerte a la persona. Entonces uno trae el vaso, otro pone el agua, un tercero pone el cianuro, ¿no? Un cuarto acerca el vaso, ¿verdad? Y así hasta que se parte la tarea en varias partes, ¿no? Qué mal estoy hablando, pero en varios componentes, digamos, se compartimentaliza la acción, de tal forma que no haya un responsable. Eso pasa con la burocracia. Y la democracia tiende a generar burocracias o mecanismos burocráticos que le asistan, ¿no? No sé si eso tiene sentido para ustedes. Entonces, claro, elimina la responsabilidad individual. No hay forma de decir quién hizo qué, lo cual es muy perjudicial. Es muy perjudicial, porque una de las razones del Estado de Derecho que Hayek propone un Estado de Derecho, una serie de reglas básicas, mínimas, que colaboran en la convivencia, es que las responsabilidades se puedan repartir. Que cuando yo hago algo, yo pueda recibir las consecuencias de mis actos. Obviamente, en los esquemas burocráticos estatales eso no pasa nunca. Nunca, porque las tareas se dividen en cientos de pasos, entonces nunca nadie recibe el peso de su acción. Nunca.
A eso sumale, eso es epistemológicamente y en términos reales, ontológicamente de la realidad, ¿no? No es que alguien mete la mano en la lata y recibe enseguida la descarga o recibe la policía, no. O sea, en términos reales no sucede, pero además sumarle a eso un aparato de justicia corrupto, ¿no? Entonces esto es fiesta, ¿no? Es una fiesta de la impunidad. Obviamente, ese es el ocaso de la responsabilidad individual. Siendo así el ente burocrático llamado Estado, habiendo asesinado la responsabilidad individual, tenemos un ente que es sociopático, psicopático. O sea, es más o menos el Estado es como una especie de psicópata, ¿no? No hay responsabilidad individual, no puede sentir culpa, ninguno de sus agentes individuales llamados funcionarios públicos pueden sentir culpa, porque bueno, cada uno dice, no, yo hice esto nomás, yo hice lo otro nomás, o sea, no hay manera de responsabilizar a nadie de lo que sucede, ¿verdad? Entonces, ni psicológicamente, ni en términos ontológicos, ni la realidad les puede punir, ni en términos epistémicos también, porque nadie tiene la visión completa de la estafa, ¿verdad? Muy pocos son los que saben completamente cuál es la estafa real, total, y después sumarle a eso el problema de la justicia, ¿no? Entonces, esos son, digamos, eso es parte del... Me da curiosidad que dicen. Ahí está, no sé qué quiso decir, pero... entonces, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil manejar de esa forma el Estado, ¿no? El Estado es una especie de silo de sociópata, ¿no? Sí. No, pero no hay forma, ¿verdad? Piensen nomás ustedes en su vida individual. Ustedes hacen algo y reciben las consecuencias de sus acciones. Y además ustedes saben, epistémicamente, cognitivamente, saben qué pasó. Hice esto, pasó esto y luego tuve un retorno a la realidad, ontológicamente. La realidad me respondió, ¿no? Si yo le pegué a alguien, la realidad me devuelve la cachetada, si alguien me pega. Si yo le robo a alguien, generalmente me viene y me denuncia, la realidad me responde, ¿no? Y yo puedo también identificar, esta acción fue lo que sucedió y más o menos en general en nuestras vidas, en promedio. Ontológicamente, psicológicamente, epistémicamente, hay un llamado a la responsabilidad. El órgano estatal compartimentalizado mediante el método burocrático destruye la responsabilidad individual. Nadie es responsable. Todos son una especie de pequeños sociópatas y además epistémicamente pocos tienen la visión completa de la estafa, excepto algunos de los que están más arriba, de los que cranearon el negocio. Después el resto recibió su pequeña coima dentro de la pequeña y miserable, del pequeño y miserable ámbito de acción que le tocaba. Yo ponía un sello, yo traía los papeles, nadie entendía completo el negocio. Disculpen la visión tan pesimista del Estado, pero es que funciona así, ¿no? Por eso es tan difícil desterrar la corrupción del Estado. Y por eso es que los liberales clásicos decimos la corrupción es inherente al Estado, ¿verdad? Es consustancial a él. Fíjense que en el ámbito privado, las empresas por eso reducen la burocracia al mínimo, pero al mínimo. Claro, muchos políticos no sienten culpa por eso también, ¿verdad? Además, también hay otros niveles de justificación psicológica para lo que hacen. Entonces pueden siempre... Bueno, esto ya habíamos hablado, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque Hayek, la tesis hayekiana es la siguiente. No existen instituciones políticas sólidas que defiendan al individuo si es que hay miseria económica. Entonces, una democracia liberal solamente puede sostenerse en un ámbito capitalista de libre mercado. Entonces, o de un libre mercado relativo, por lo menos, ¿no? Entonces, la salud de la democracia depende fundamentalmente de qué tan bueno sea tu capitalismo, ¿no? De qué tan bueno sea el capitalismo que te circunde. Al contrario, en su época había incluso una creencia de que el capitalismo iba a destruir la democracia, ¿no? Pero no pasa así. El capitalismo necesita
perdón, la democracia necesita que nos vaya relativamente bien a todos para que sea estable. No suele ser infrecuente que en los países con peor desempeño económico, los países con peor desempeño económico son los que tienen instituciones más frágiles, instituciones democráticas más frágiles. Entonces, Hayek dice que la democracia no es el fin, la democracia es un medio utilitario, una herramienta, ¿sí? Y como una herramienta que sirve para ciertas cosas. Pero el fin fundamental de la democracia es salvaguardar la libertad individual. Y eso solamente puede hacerse si es que la democracia está tan limitada como los gobernantes. Se dan cuenta, por eso a mí me gusta tanto el liberalismo clásico, porque el liberalismo clásico, por definición, es una teoría de los límites. Es una teoría política de los límites. Eso es muy interesante para los que dicen que el liberalismo es relativista, que es una degeneración, ¿verdad? No, o sea, por definición el liberalismo clásico o el liberalismo es una teoría política que lo que busca es saber cuáles son los límites de la acción humana y de los límites del poder político, ¿no? O sea, dentro de las acciones humanas posibles, las acciones que son, digamos, más peligrosas es las acciones de poder, por ejemplo, las actuaciones del poder político. Entonces, ¿cuáles son las actuaciones del poder político respecto al individuo? Y ahí en ese contexto surge la teoría de la división de los poderes, por ejemplo, ¿no? Que es un brillante aporte de John Locke, de Montesquieu, y luego de todos los otros liberales clásicos que la desarrollaron, ¿no? Hayek mismo desarrolló una teoría de la división de los poderes en gran medida al introducir el aspecto epistemológico del poder, ¿no? O sea, el poder no puede saber todo, por lo tanto, eso de por sí luego divide el poder. El poder ya es dividido por la realidad misma. ¿Por qué? Porque no puede saberlo todo. Entonces, muy, muy interesante es esa aportación. Para la libertad especialmente, ¿no? Para no perder la esperanza. No importa si esto es China comunista, no hay mal que dure 100 años. A China le está durando 5.000, por cierto, ¿no? 5.000 años. Pero de todas maneras, siempre hay posibilidades de liberarse. Constanza, contanos. Es que respecto a lo que dijiste, como ya está como desarrollada la teoría, me surge una duda y un comentario. Es Sí. que cuando tú hablas que Hayek desarrolló, digamos, la epistemología del poder, se me viene a la mente cuando dicen que los libertarios, porque a mí me lo han dicho varias veces, que los libertarios creemos en la igualdad. Entonces, desde ese punto nosotros podríamos defender la tesis de que no podemos creer o defender una igualdad, digamos, como la avalan los socialistas, que todos tengamos lo mismo, porque es imposible que el poder político sepa lo que tiene cada uno, porque ya de por sí es falaz decir que lo saben todos. Entonces es imposible igualarlos a todos. Literal, es como lo está diciendo. El poder político no sabe primero lo que tienen todos. Y segundo, eso, asumiendo que puedan saberlo, el poder político desconoce las valencias subjetivas que cada persona le asigna a los aspectos materiales de la vida. Por lo tanto, si tú y yo tenemos el mismo auto, el mismo modelo y lo compramos el mismo día, la significación personal que vos le das al auto y la mía es muy diferente. Por lo tanto, nunca tenemos lo mismo en términos de satisfacción personal, en términos de lo que se llama en economía neoclásica de utilidad. Nunca la utilidad va a ser la misma, ¿no? Que tiene que ver con la satisfacción sobre el consumo de un bien o servicio. Así se define la utilidad en términos neoclásicos. La utilidad es la satisfacción que uno adquiere cuando consume un bien o servicio. Entonces, partiendo de la teoría objetiva del valor, uno puede decir, y asumiendo que es un mundo materialista y que el gobierno puede saberlo todo, podríamos decir que sí, el gobierno podría saber cuánto asignar a cada uno, ¿verdad? Y todos tendríamos más o menos las mismas valoraciones sobre los objetos y bienes y servicios. Pero desde la escuela austríaca, partiendo de que el valor es subjetivo, ¿verdad?
partiendo de lo que vos decías, de que el conocimiento está disperso y que el Estado tampoco puede saberlo todo, entonces el Estado está 2 pasos atrás. Primero, no sabe todo, entonces no puede asignar los recursos de una forma igualitaria. Pero aunque pudiera por un segundo hacerlo, las valencias o el valor que le damos a las cosas estaría en proporción a nuestras preferencias individuales. Por lo tanto, nunca nadie tendría el mismo nivel de satisfacción, lo cual tendería otra vez a una desigualdad, ¿no? Porque si yo no estoy contento con el auto, a lo mejor quiero cambiarlo por una moto, y a lo mejor tú quieres, si quieres el auto, pero en realidad, me explico, entonces es una tremenda ilusión, pero es una ilusión tan fuerte porque, seamos francos, ¿no? Hay días que usted y yo quizás, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Si uno no tiene todas las cosas materiales, hasta la sensación de la propia valía parece que nuestra propia valía personal parece que muta o cambia, ¿no? Por ejemplo, días antes de cobrar nuestro salario laboral, ¿no? Uno no se siente bien, ¿no? O sea, siente que les falta todo, que, ¿verdad? Se siente un poco triste o bajoneado. Y cuando cobra el salario de pronto parece que, ¿no? Entonces parece ser que hay un atavismo, hay una tendencia, una compulsión humana a querer equiparar categorías morales con categorías materiales. Y por eso es que el marxismo no se muere nunca también, eh, ¿verdad? Mierda, no se muere nunca, ¿verdad? Y a lo mejor tiene que ver con que hay una tendencia en nosotros a relacionar las cualidades o las categorías morales o intangibles con lo tangible y lo material, ¿no? Lo cual no sería tampoco algo que tendríamos que de todo descartar, pero sí moderar, ¿no? ¿Verdad? Porque obviamente jamás nuestra condición humana puede ser reseñable, puede ser, digamos, descrita por cuestiones materiales, ¿no? O sea, hay una dignidad humana que es intangible, que no importa, no importa si uno es pobre, es rico, tiene mucho dinero, no tiene muchos bienes o no tiene, ¿verdad? Pero en términos subjetivos a uno le puede afectar eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces el marxismo hace raíces tan fuertes, no porque hay un atavismo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el atavismo de la propiedad privada, ¿no? Que todos queremos tener algo, queremos acumular algo, y cuando tememos parece que nos sentimos un poco mejor, ¿no? Claro, hemos luchado contra eso y nos ha ido bastante bien, yo creo, ¿no? Entonces, pero a veces sucumbimos a eso. Así que sí, Hayek divide el poder, porque él dice el poder no puede saberlo todo. Entonces la igualdad material es una utopía porque el Estado no llega, nunca llega a tiempo, llega tarde, llega y se equivoca profundamente. No sé si les pasa a ustedes en sus países donde estén, ¿verdad? O sea, pero aquí el Estado todos los años tiene que dar eh, elementos escolares a los niños, y todos los años hacen su encuesta, su censo, sus documentos burocráticos, y todos los años llegan tarde, llegan mal, no están todos los elementos escolares, hay corrupción, sobrefacturación, o sea, es una hecatombe, un apocalipsis todos los años. Entonces, eso fundamentalmente es un tema epistemológico, ¿verdad? De conocimiento, cognoscitivo, ¿verdad? Pero estos chicos que están en el poder, ellos en serio, ellos creen que ellos pueden saberlo todo. Esto es increíble, esto pasa muchísimo. Parece una tontería, pero esta gente en serio piensa que puede saberlo todo. Claro, y cuando se equivocan, lo que ellos piensan, como dice Fernando Centurión, es hace falta más presupuesto o más infraestructura, ¿verdad? Pero eso no sale de los árboles, sale de los impuestos, sale de los préstamos internacionales. O sea, eso es lo que se llama, lo que Hayek llama en este libro la espiral intervencionista. La espiral intervencionista es la siguiente. El Estado interviene y, debido a sus limitaciones intrínsecas, que estuvimos hablando recién, interviene mal. Pero cuando interviene mal,
la tarea era tan grande que no le permite, primero, la tarea era enorme. Número dos, la burocracia es enorme. Entonces, nunca se puede hacer un buen diagnóstico de por qué las cosas salieron mal. Entonces, la famosa receta es, señores, lo que falta es más presupuesto para educación. ¿Eso qué hace? Eso aumenta la cantidad de intervencionismo y es una espiral de intervencionismo creciente. Entonces, la tesis de Camino de Servidumbre es básicamente esa, que el intervencionismo genera más intervencionismo. Porque esta gente son ciegos guías de ciegos, estos burócratas, o sea, ciegos guías de ciegos. Ellos no le dan a la piñata y cuando no le dan, ellos piensan que hace falta más burocracia, más Estado, más presupuesto y en realidad no hay forma. Esto lo dijo otro liberal clásico que se llama Popper, en un libro que se llama La miseria del historicismo, Karl Popper, que era muy amigo de Hayek, eran muy amigos, y Popper dijo lo siguiente: es imposible que alguien pueda aprender, está hablando de los individuos, es imposible que alguien pueda aprender de errores demasiado grandes. Qué hermosa frase, ¿no? Es imposible que alguien pueda aprender de errores demasiado grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Estado se equivoca grande y cuando hay un montón, cientos de burócratas que se equivocan, ¿verdad? No pueden aprender. No hay posibilidades de que se den cuenta de cuál es el problema. No se puede, es lo que en las empresas, cuando yo trabajaba en empresas anteriormente, llamábamos, no se puede hacer una trazabilidad del error. Vos no podés trazar dónde estuvo el error, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el Estado, ¿verdad? Esto es, entonces, la primera tesis de Camino de Servidumbre sería, nos hemos apartado del camino de las ideas de la libertad, las ideas de los viejos Whigs de Inglaterra, las ideas de la libertad económica como base de la libertad política. Nos hemos apartado de eso, las ideas del individualismo. Pero la segunda tesis sería que debido a eso y debido a la especialización del trabajo y a la burocracia, hemos empezado a generar intervenciones que al salir mal generan más intervenciones del Estado. Y esa es una espiral inacabable, ¿verdad? Inacabable. Entonces, por eso es que el camino de servidumbre suele ser un camino cuesta abajo, ¿no? O sea, una vez que uno empieza a ir, no puede parar. Y esa es una tesis comprobada, ¿no? O sea, los estados modernos no han parado de crecer en los últimos 200 años. Nunca los estados han sido más grandes que ahora. Nunca. Jamás. O sea, los estados, y eso es lo que los ANCAPs, nuestros amigos, los anarquistas de capital, nuestros primos hermanos. Esto es muy tribal, ¿no? Esto es muy tribal. Los ANCAPs, ¿verdad? Los anarcocapitalistas, claro, tienen razón, ¿no? Los estados nunca han dejado de crecer, y eso lo dice un liberal clásico como Hayek, ¿no? Y lo explica por qué, ¿no? Hay una espiral de intervencionismo que es creciente. Bueno, entonces, si la democracia puede pisar derechos, pisotear derechos tanto como una dictadura autocrática, lo que necesitamos es un conjunto de reglas, de normas fijas, ¿verdad? Que Hayek denomina Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, sencillamente es lo siguiente, o sea, ante el poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes, ¿verdad? Nosotros necesitamos que ese poder ejecutivo esté limitado por una serie de normas fijas que conozcamos de antemano, ¿verdad? De tal forma que las actuaciones humanas puedan ser independientes de ese poder y puedan, de alguna forma, saber cómo ese poder se va a comportar, ¿verdad? Uno de los, psicológicamente hablando, uno de los inhibidores del comportamiento humano es la incertidumbre. O sea, los contextos de incertidumbre generan inhibición del comportamiento. No sé si eso tiene sentido para ustedes. O sea, hay una frase que dice que el amor soporta mejor la muerte o la traición que la duda.
el amor soporta mejor la muerte o la traición que la duda. O sea, la incertidumbre mata al ser humano, es terrible. Ante la incertidumbre hemos creado instituciones religiosas, dioses, hemos hecho uniones de causa y efectos espurias. O sea, los seres humanos preferimos muchas veces una mentira antes que la incertidumbre. Preferimos una mentira, provisionalmente por lo menos, pero la incertidumbre es insoportable. Entonces, es fundamental de que cada persona pueda prever con suficiente certidumbre cómo usará el poder ejecutivo la autoridad en cada circunstancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, sencillamente nadie actuaría. Entonces, este es el sumum, este es el principio básico de por qué el capital huye de los países populistas y refundacionistas y que todo el tiempo están cambiando sus constituciones, ¿no? Pero por supuesto, hay que agarrar los petates, las maletas y el capital y irse de ahí. Porque si cambian las reglas todo el tiempo, y bueno, hoy el IVA es 10% y mañana es 20% y al día siguiente es 30%, y después el Estado confisca la propiedad privada. Entonces, es súper importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tienen que ser las leyes? Esa es una muy buena pregunta. ¿Hasta dónde tienen que llegar? ¿Cómo tienen que ser? Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Tiene sentido esto que estamos hablando? Esto es John Locke también, ¿eh? O sea, esto ya está en John Locke. Hayek es un excelente desarrollador de la tradición liberal clásica. Si yo les leo lo que decía John Locke en su segundo tratado de gobierno civil, él dice literalmente esto también, pero lo dice literal, ¿verdad? De que acá lo importante es que las reglas sean conocidas de antemano. ¿Y saben qué? Hay algo interesante de esto. A veces es mejor una mala regla conocida de antemano y aplicada a todos por igual que una buena regla desconocida y aplicada de manera sistemática. Genera mucho más conflicto lo segundo que lo primero. Pero John Locke decía literalmente lo mismo, ¿no? Que algo fundamental es que podamos conocer de antemano las reglas del Estado de Derecho. Alguien dijo algo. Ahí es cuando entran los republicanos a hablar de gestión, mucho. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. A veces una regla mala es mucho mejor, perfectible, una regla mala, pero las reglas pueden ser perfectibles, ¿no? Pero aplicada por igual, ¿verdad? Las reglas buenas aplicadas de manera desigual son caldo de conflicto social, ¿no? Generan desigualdades. Enseguida van a darse cuenta cómo Hayek sigue la tradición liberal de John Locke, de Montesquieu. Estoy nomás buscando donde John Locke decía literalmente casi lo mismo que Hayek, o Hayek dice lo mismo que John Locke. Pero claro, lo desarrollan mejor, ¿no? Aparte Hayek era casi un psicólogo, como dijo Constanza hace rato. Aquí está. ¿Qué dice John Locke en su libro, el segundo ensayo sobre el gobierno civil? Dice, porque una ley, en su verdadero concepto, no es tanto una restricción como una guía para los hombres libres e inteligentes en dirección a su propio interés. Ya habla de propio interés John Locke. Y no prescribe más allá de lo que conviene al bien general de quienes se hallaren al alcance de tal ley. Si pudieran ser felices sin su concurso, la ley como cosa inútil se desvanecería por sí misma. Entonces dice después, la libertad es hallarse libre de opresión y violencia ajenas, lo cual no puede ocurrir cuando no hay ley. Esta parte parece que no era. A ver un poquito. Donde no hay ley, no hay libertad. Pero básicamente lo que decía es que habían que conocer las leyes de antemano. Porque si no, los caprichos de cualquier otro hombre podría oprimirlo. Pero se trata de... Bueno, en algún momento voy a encontrar y se los voy a enviar. Pero he recomendado también el libro de John Locke. Ahora bien,
¿Cuál es el primer principio del liberalismo clásico? El primer principio del liberalismo clásico es que actuar es legítimo. Actuar es legítimo. O sea, las actuaciones humanas son legítimas. Comportarse es legítimo. Operar sobre el ambiente es legítimo. Entonces es fundamental que las reglas, que condiciones en ese actuar sean conocidas por todos. Porque si no, de alguna forma, el actuar se restringe, se inhibe. Y ustedes se darán cuenta, ¿no? Si cada uno de nosotros deja de operar o de actuar, lo que sobreviene es la pobreza, la miseria, la decadencia. Fíjense con este tema de la pandemia, ¿no? La mayoría de nosotros redujo sus actuaciones por miedo, por lo que sea, pandemia. Yo la verdad que no sé, se me va el término, pero no sé si es tal, ¿verdad? Habría que ver. Pero al reducir nuestras actuaciones se reduce la riqueza, se reduce el progreso y todos empezamos a pasar mal. Los primeros que empiezan a pasar mal son los que estaban ya en la cola de la historia. O sea, la gente ya que estaba en pobreza, que estaba en situación, digamos, de pobreza o miseria, ¿verdad? El resto puede ir aguantando un poco más. Entonces, actuar es legítimo, por eso es importante que las reglas estén claras. Entonces, ¿cuál es la cuestión esencial hayekiana? La cuestión esencial hayekiana es que debe reducirse todo lo posible la discreción concedida a los órganos ejecutivos dotados de poder coercitivo. Y ustedes van a decir, no, pero esto es John Locke, Montesquieu, y sí, literal, ¿verdad? O sea, esta es la cuestión liberal clásica. Reducir todo lo posible el ámbito de actuación del poder central, coercitivo, del poder ejecutivo, llámenle como quieran, del poder político. ¿Está bien? Dado que lo político tiene que ver con lo público, eso quiere decir que los ámbitos de lo público tienen que ser restringidos lo más posible para que los ámbitos individuales puedan surgir, ¿no? Y puedan operar. Entonces, dice Hayek, dentro de las reglas del juego conocidas, el individuo es libre para procurarse sus fines y sus deseos personales, seguro de que los poderes del Estado no se usarán deliberadamente para frustrar sus esfuerzos. Si uno tiene incertidumbre con respecto a cómo el Estado va a usar el poder ejecutivo, uno no opera, uno se restringe de actuar. ¿Saben que esto fue comprobado por psicólogos y economistas neoclásicos? Incluso ganaron un premio Nobel en el año 2002, que se llama Daniel Kahneman y Tversky, T-V corta E-R-S-K-I-Y. Kahneman y Tversky. Ellos demostraron que en contextos de incertidumbre, esto es microeconomía, ¿verdad? Pero es muy interesante porque explica digamos, explica de lo que se quejaban los keynesianos, ¿no? De que el capital suele restringir sus actuaciones en contexto de incertidumbre, ¿no? Ellos lo explican en formas no sociológicas o macroeconómicas, sino en formas microeconómicas, con modelos de laboratorio. En contexto de incertidumbre, lo que ustedes y yo hacemos es retener nuestro capital, nuestro dinero, y usarlo solamente en las cosas básicas, en las cosas más esenciales. Eso pasa con ustedes y conmigo, y pasa también con el capital en general. Entonces, cuando hay incertidumbre, ustedes se dan cuenta que la bolsa cae, quiebran muchas empresas que juegan con la especulación financiera. O sea, la incertidumbre es brutal. Y Kahneman y Tversky demostraron esto y le llamaron es un fenómeno psicológico que se llama, enseguida me voy a recordar, pero básicamente aversión a la incertidumbre, o aversión al riesgo, le llaman Kahneman y Tversky. Así le llaman a este y ganaron el premio Nobel de economía. Un psicólogo y el otro creo que es un economista. Entonces, que esto es lo que dijo hace rato
Constanza, ¿verdad? Que es una nueva escuela dentro de la economía en general, del tema de la economía conductual. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos, si no sabemos cómo el Estado va a usar el poder que tiene, nos restringimos de actuar. No salimos de nuestra casa, salimos en todo caso a escondidas, generamos mercados negros, ¿no? Se genera, digamos, se genera un montón de conductas que no son deseables cuando uno sabe que el Estado es caprichoso o que los que operan el Estado son caprichosos, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué dice además? Una estructura legal permanente, que esto es el Estado de Derecho, una estructura legal permanente, dentro de la cual la actividad productiva es guiada por las decisiones individuales. ¿Cómo tienen que ser las leyes? Las leyes tienen que ser tales que permitan que la decisión sobre cómo se van a distribuir los bienes y servicios terminen en los individuos. Esa tiene que ser, digamos, ese tiene que ser el fondo de las leyes. O sea, la actividad productiva tiene que terminar siendo guiada por las decisiones individuales, no por las decisiones de burócratas y de técnicos de un banco central o un ministerio de Hacienda, que es lo que pasa ahora, ¿no? O sea, vamos a inyectar dinero en la economía. ¿Y en qué van a inyectar? Y van a hacer puentes. Entonces, de pronto, todas las empresas que hacen puentes se benefician, ¿verdad? Y todos los que saben hacer puentes, o sea, se dan cuenta cómo el Estado decide de pronto qué se demanda y qué no. En contrapartida, la dirección de la actividad económica por una autoridad central es realmente un caso particular de la distinción más general entre Estado de Derecho y gobierno arbitrario. O sea, un gobierno arbitrario se caracteriza porque en gran medida decide cómo se distribuyen los bienes y servicios. Imagínense, les doy un ejemplo. Si el Estado decide un 30 o un 40% cómo se distribuye la renta, el dinero, los bienes y servicios, estamos teniendo un Estado totalitario en gran medida. Imagínense 30 o 40% del Producto Interno Bruto que decida dónde va el Estado. En gran medida ese es el porcentaje que acontece en los estados modernos, ¿verdad? Son casi autoritarios, porque no hace falta que el Estado maneje todo, con que maneje un porcentaje. ¿Y por qué si el Estado sabe eso es tan bobo? No, tan bobo. No sé si es una pregunta. No, el Estado es bobo, es ineficiente por sus características intrínsecas, ¿verdad? Los que están en el Estado, los bobos no son, ¿verdad? Pero siempre van a poder excusarse ellos, decir, bueno, se hizo lo que se pudo, vamos a mejorar después, hemos asumido los errores, vamos a hacer una nueva, ¿cómo es que dijeron la vez pasada aquí en Paraguay? Vamos a volver a hacer un nuevo censo, claro, todo eso sale dinero, ¿verdad? De los contribuyentes, ninguno de ellos paga de su bolsillo. Como dice el economista afroamericano Thomas Sowell, ¿no? O sea, el problema es que nadie en el Estado paga las consecuencias de sus errores. Lo paga nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, una diferencia sustancial entre gobierno arbitrario y Estado de Derecho es quién decide cómo se distribuyen los bienes y servicios. Entonces, las leyes tienen que ser tal como una especie de fútbol, ¿verdad? En la cual el árbitro no decide quién mete más goles o quién mete menos goles, ¿verdad? Así como el Estado no debería decidir a dónde van los recursos. El Estado no puede decidir eso, y lo hace. En los estados modernos se hace. Se hacen viviendas. Entonces, todo el sector que hace viviendas, las empresas que se dedican a la construcción son beneficiadas. Se hacen puentes o calles, todas las empresas. De alguna forma, hay un grupo de burócratas que están decidiendo cómo se está repartiendo el dinero en nuestros países. Y acá es donde llega esta distinción interesante de Hayek, ¿verdad? Normas formales y normas sustantivas. ¿Se acuerdan lo que era un sustantivo en lengua española? El sustantivo podía designar a una persona, lugar, ¿verdad? Una persona, un lugar, un objeto, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Creo que va a tener sentido, más sentido si lo explicamos de esa forma. Las normas formales son normas generales. Las normas formales
su virtud es que están hechas no para beneficiar a un grupo en particular o a una persona en particular. Son genéricas. Y las normas sustantivas sí son peligrosas. Son las que se hacen solamente para beneficiar a grupos, a cofradías, a minorías. ¿Ok? Hacia donde hay que avanzar es hacia tener normas formales, porque esa es la igualdad ante la ley, lo que genera igualdad ante la ley, según Hayek, o igualdad formal. Pero fíjense que siempre los fascistas y los comunistas se quejaron de esta igualdad formal. ¿Qué es lo que, se acuerdan? No sé si ustedes escucharon alguna vez lo que critican ellos de las igualdades formales, le dicen ellos. No sé si recuerdan, varias veces ya suelen hablar ellos. Estos formalismos, las igualdades formales, no son verificadas en la realidad. A ver un poquito qué dicen. Claro, que las igualdades, que las normas formales están vacías de contenido, que no se verifican en la realidad, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, las feministas que dicen que esa igualdad ante la ley no les beneficia, mejor dicho, no le ayuda a la mujer, dicen ellas, ¿verdad? Porque ellos parten de que el mundo ya es de por sí, está desestructurado, ya hay una historia que les viene perjudicando a la mujer. Entonces, la igualdad formal no equilibraría la balanza para ellas. Ellas necesitan normas sustantivas, ¿verdad? Y saben que esa palabra sustantiva están en los documentos de la ONU con respecto al tema de la mujer. Y hablan de igualdad sustantiva, literalmente, pero literal les digo. Entonces, esta igualdad sustantiva, estas normas sustantivas, que quiere decir que son dirigidas a personas puntuales, en espacios puntuales y en tiempos puntuales, ¿verdad? Por eso son sustantivas, generarían, en teoría, para estos comunistas, como el mundo es un mundo ya injusto, como el mundo está descalabrado, porque ellos son estructuralistas, pues para ellos las estructuras, ¿verdad? Hay una estructura sobre la mujer, entonces necesita leyes que le pongan al nivel de la estructura, leyes sustantivas, normas sustantivas, son las que se necesitarían para lograr una igualdad real o sustantiva. Antes de eso, la igualdad formal es una igualdad vacía de contenido, y es una igualdad que nos sirve. Pero Hayek le responde lo siguiente, ¿verdad? Las normas formales indican de antemano a la gente cuál será la conducta del Estado en cierta clase de situaciones, definidas en términos generales, sin referencia a tiempo, a lugar o a alguien en particular. O sea, no son sustantivas, son genéricas. Si los individuos han de ser capaces de usar su conocimiento eficazmente para elaborar planes, esto es epistémico, esto es hayekiano, tienen que estar en situación de prever los actos del Estado que pueden afectar a estos planes. Más, para que sean previsibles los actos del Estado, tienen estos que estar determinados por normas fijas. Si las normas son sustantivas, no son fijas. Les doy un ejemplo. Digamos que yo soy un empresario que tengo capital y quiero abrir una empresa, ¿no? Pero las leyes del país tienen leyes de cupo para las mujeres en las empresas, ¿ok? De alguna forma, ¿verdad? Yo quiero abrir una empresa de algo que en general cuesta encontrar mujeres para ese tipo de tareas. Una empresa de construcción. Las mujeres en general no quieren dedicarse a la construcción, en general. Hay una tendencia en las mujeres a no querer alzar bolsas de 50 o 60 kilos de cemento. Es una propensión casi natural, digamos. Entonces, ¿qué pasaría conmigo, verdad? Pasaría, obviamente, que la ley de pronto me exigiría cosas que no son posibles de hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ver con persona, lugar y alguien en particular, y tiempos en particular. Entonces, obviamente, sería muy inestable el ambiente para mí. Con independencia de las circunstancias concretas que puedan preverse ni tenerse en cuenta por anticipado, por lo que los efectos particulares de aquellos actos serán imprevisibles.
Entonces, ese tipo de normas sustantivas tiende a generar mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Y lo peor es lo siguiente, lo peor es que con este tipo de normas sustantivas, lo que pasa es que los grupos interesados se coluden para torcer cada vez más las leyes. Le doy un ejemplo. El tema de los feminicidios. Hoy en día, por un feminicidio, el Estado paraguayo aprobó una ley, si mal no recuerdo, o iba a aprobar una ley, donde iban a dar un subsidio. Donde iban a dar un subsidio a los hijos o a los tutores de los niños que quedaban sin madre debido al feminicidio. De pronto, casualmente, decenas y cientos de carátulas fiscales cambiaron de homicidio a femicidio. ¿Por qué? Y porque se empezó a procurar torcer la ley, ¿verdad? Como ya había una norma sustantiva, de pronto algo que parecía un asalto en la calle terminó caratulándose como un femicidio, porque de esa manera iba a haber un subsidio del Estado para los tutores que quedaron con los niños, ¿verdad? De la mujer asesinada. Ese tipo de normas tuercen todo el contexto. Yo no sé si mis ejemplos son muy buenos, ¿no? Porque los estoy pensando sobre la marcha. Bueno, alguien me dijo algo, entonces. En Chile hay un buen ejemplo. Contanos, Constanza, si quieres. Sí, mira, es que todo el rato he pensado en el tema que está ocurriendo en Chile, porque mira, nosotros en Chile tenemos un sistema que se llama AFP, la Aseguradora de Fondos de Pensiones. Ya, ese sistema es un sistema de capitalización individual, es decir, yo doy el 10% de mi sueldo mes a mes y lo capitalizo, ellos lo invierten en acciones y me devuelven la ganancia para agregarla a mi pensión futura cuando me jubile. Bueno, ese sistema, además de eso, es un inversor de mercado porque le entrega capitales a distintas empresas que quieran generar negocio. Bueno, los socialistas encontraron que eso es injusto porque la AFP toma ese dinero, se lo pasa a los bancos y los bancos no dan un préstamo con una tasa de interés mayor, como una reventa de nuestro propio ahorro. Pero eso a la vez te genera una ganancia, o sea, no tiene ninguna cosa contradictoria al mercado, porque te están prestando para ganar dinero. Ahora sí, claro, tiene muchas restricciones que no te prestan para vivienda o para casos de emergencia, eso en otros países como Australia sí está libre. Pero resulta que el gobierno dijo, no toquen sus pensiones, ese tema lo hablamos más tarde, y yo les voy a dar alrededor de $3.000 en 3 cuotas, así líquido. Tomen, se los voy a dar a todos los ciudadanos. Pero las personas de los socialistas hicieron esta como rebaño de personas que pensaron que la AFP hay que derrocarla. Ellos tienen en la mente que la AFP hay que derrocarla porque es un mal sistema que nos roba, que al final no nos toma dinero para prestárnoslo después. Entonces, ahí vemos que el colectivo operó sobre un sistema, vender una acción apurado, primero la devalúa. El mercado chileno ya está dañado por el cierre de pandemia. Si tú le quitas capital para invertir, estás dañando la economía de todo el país. O sea, es un tema que podríamos discutir después de liberalizar las pensiones, todo el tema. Pero el presidente hizo una contraoferta, entonces le dijo, bueno, además de los $3.000, les presto $5.000 costo cero del Banco del Estado. Y la izquierda no quiso. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que primeramente te están prestando $5.000 y $3.000 son 8.000, es mucho más de lo que tiene una persona pobre, e inyección a los sectores bajos muy rápida, porque si sacan de su AFP, las personas en su 10% de capitalización a lo mejor no alcanzan ni siquiera $400, porque no capitalizan un 10% tan alto. Entonces el presidente vio una medida universal con un apoyo de un préstamo para tratar de como de equiparar el tema en pandemia, y igualmente el rebaño quiso la otra medida porque era más populista. Y se está discutiendo en el Senado ahora esa medida para liberar los fondos, que sabemos que es mala porque va a dañar la economía de dos partes, pero dejaron votado el préstamo del gobierno, ni siquiera era préstamo, era un bono. Era el fondo de emergencia, sacarlo de la caja fiscal y pasárselo a todos los ciudadanos. Y ese es un buen ejemplo que mezcla las dos cosas, que son normas que son sustantivas porque son para el momento, pero además mezcla la teoría de la conducta de rebaño.
todo el rebaño prefirió una medida que es racionalmente mala porque la propuso un cierto sector político. Muy interesante, muy, muy trágico también, ¿no? Muy trágico. El tema de las AFP en Chile es una situación desesperante, ¿verdad? Es uno de los 10 mejores sistemas de jubilación o de pensiones del mundo, según la revista Bloomberg, que es una revista muy, muy seria y destacada en el ámbito de los negocios, y sin embargo ha habido ha habido una narrativa despectiva respecto de las AFP, de los fondos de pensiones, que está ganando el debate intelectual allá, ¿verdad? Y tanto es así que la tendencia a que en algún momento eso se estatice es importante, ¿verdad? Está fuerte. Pero hay ciertas estadísticas, o sea, que la gente se queja de las pensiones bajas allá, pero el 50% de los cotizantes no cotiza ni el 50% de su vida laboral, por ejemplo, porque hay cuestiones estructurales del mercado, de la estructura de gran parte de la gente que inicialmente trabaja durante muchos años en negro, ¿no? Y que no aporta esos años, y bueno, a la hora de jubilarse de pronto el monto no es el que esperarían, ¿no? O sea, a lo mejor se puede mejorar el sistema, como dice Axel Kaiser, ¿verdad? Pero el sistema es muy bueno y se está procurando demoler de abajo arriba todo. Ojalá que pueda conservarse. Pero sí, el problema, claro, en este caso es una norma sustantiva porque el grupo es cotizantes, ¿no? Los cotizantes, y es una ley para ellos y es solamente para ellos, y bueno, de pronto todo el mundo es cotizante de un día para otro. Por eso, estas leyes que se hacen fijando persona, lugar, tiempo, son leyes peligrosas. Las leyes tienen que ser lo más genéricas posible para que no beneficien a ciertos sectores. Pero esto es un dictum del liberalismo clásico desde el principio, no del republicanismo necesariamente. El republicanismo sin derechos fundamentales, sin cierta idea de ius naturalista, de ley natural y cosas así, es un peligroso camino hacia estados más grandes y más interventores, ¿verdad? Fundamentalmente porque piensa que cualquier cosa puede ser ley o legal, y no es así. Hay un puente entre Hayek y Montesquieu. Hay un puente entre Hayek y otros liberales clásicos. Fíjense, esta frase de Hayek es para mí, es para leerla decenas de veces. ¿Por qué las normas fijas, por qué las normas generales o las normas formales son mejores que las normas sustantivas? ¿Ok? Estamos aquí. ¿Por qué las normas formales son mejores que las sustantivas? Porque son superiores. Calificar como superior a un método de intervención social. Asumimos que las normas formales son un método de intervención social. O sea, no es que los liberales clásicos estamos en contra de la intervención social. Nosotros estamos a favor de un Estado mínimo con normas, con reglas, ¿verdad? Cierta cantidad de república en el orden social, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las normas formales son mejores que las sustantivas? Asumimos como superior a un método de intervención social precisamente por nuestra ignorancia acerca de sus resultados concretos. Esto es fantástico. Como la norma es general, si la norma formal es general, uno no sabe cuáles van a ser los resultados. Va a depender de cómo cada uno opere, ¿verdad? Este método es superior porque tenemos ignorancia acerca de cómo van a terminar las cosas. Y sin embargo, dice Hayek, esta consideración es en realidad la razón de ser del gran principio liberal del Estado de Derecho. O sea, volvemos otra vez al tema epistémico, ¿no? La razón por qué las normas formales son superiores a las normas, las normas formales son superiores a las normas sustantivas que están aquí, es porque no sabemos cómo van a terminar las cosas cuando los seres humanos operan bajo el arbitrio de reglas generales. No sabemos. Va a depender de quién sea mejor, de quién sea más capaz, del mérito, si hubiera eso, de la capacidad, de la astucia, de
de la fuerza, de la preparación y del azar. Del azar, siempre el azar, está ahí. Es un fantasma que ronda la vida de los seres humanos. Por eso es que es un método superior que las normas sustantivas. Genera menos intervención del Estado. Uno no sabe cómo van a terminar las cosas, cuáles van a ser los resultados. Es seguro que los resultados van a ser desiguales. Eso es seguro, ¿verdad? Con las normas sustantivas, los resultados también van a terminar siendo desiguales, por más de que el relato nos venda de que con esas normas sustantivas va a haber mayor igualdad. Es mentira, van a ser igual los resultados desiguales y va a generar conflicto social, porque como son reglas dirigidas a grupos, a colectivos, en tiempo, persona y lugar, hay grupos que son resabiados. Finalmente, acá de lo que estamos hablando, queridos amigos, es de a qué se destina el presupuesto público. En el fondo eso, ¿verdad? O sea, parece que estamos hablando de estupidez, pero de a dónde se va la plata que ponemos para el Estado. Cuando las normas son sustantivas, la plata se dirige a ciertos puntos. Cuando las normas son generales, la plata, primero va a ser menos también la plata que se va a dar, ¿no? Pero también va a estar más dispersa en cuestiones que nos beneficien a todos, ¿no? Entonces, Estado mínimo, justicia, magistrados, policía, cuestiones de seguridad, digamos, administración de justicia. Esto es muy, muy significativo. Y a mí me gusta mucho cuando Hayek menciona, por eso, voy a cerrar aquí, creo que es. Cuando Hayek menciona, mira, ahí creo que tengo que borrar eso para que me... Disculpen ¿cómo se dice mi ignorancia en estos asuntos? Acá está el borrador, fíjense. Buenísimo. Entonces, calificar como superior a un método de intervención social como las normas generales, precisamente lo calificamos como superior por nuestra ignorancia acerca de sus resultados concretos. Cuando las cosas salgan bien para ciertos grupos y las cosas salgan mal para otros grupos o para ciertas personas y para otras personas, nadie va a saber, nadie va a poder decir fue por la norma. Se va a tener que buscar otra razón. Y fíjense cómo Montesquieu lo decía en su libro. Yo cuando estaba leyendo Hayek, dije, esto lo dice Montesquieu, y me fui a buscar rápido porque yo marco mis libros, encontré las dos citas de Montesquieu que hablaban sobre eso, ¿no? Ustedes saben, Montesquieu fue uno de mis primeros libros de liberalismo clásico que leía ya por el 2014 aproximadamente, hace 6 años, ¿verdad? El primero fue uno de Mario Vargas Llosa, que se llama Desafíos a la Libertad. Y el segundo fue de Montesquieu, y después ya leí John Locke. Bueno, ¿y qué decía Montesquieu? Y lo dice a su manera, pero dice, la ley es ciega y clarividente a la vez. Y luego dice, en otra parte, dice, es bueno, y esta es mucho mejor incluso, es bueno que las leyes no parezcan ir tan directamente al fin que se proponen. Cuando hablamos de leyes sustantivas y normas sustantivas y normas formales. Entonces es importante para que no haya conflicto que la ley no diga desde hoy la gente rubia de ojos azules va los jueves a poder salir a la calle y la gente que sea de piel oscura no. O sea, se arma un lío, ¿no? O sea, para que se den cuenta nomás hasta qué punto pueden llegar las leyes sustantivas o las normas sustantivas, ¿no? Parece una tontería, pero ha pasado cosas similares, peores incluso, ¿no? Y acá está. La igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos. O sea, cada vez que hacemos reglas para igualar de manera material o sustantiva a los individuos, estamos destruyendo la igualdad ante la ley. Por lo tanto, estamos destruyendo el Estado de Derecho. O sea, la igualdad formal ante la ley o la igualdad ante la ley es contrario a un ideal sustantivo de justicia distributiva.
cada vez que se quiere distribuir la renta, que se quiere distribuir los impuestos, cada vez que se hace eso, de alguna forma se destruye el Estado de Derecho. Todos nuestros estados hacen eso, todos. Esto es el pan de cada día del Estado. Todo el tiempo distribuyen la renta, distribuyen la riqueza, distribuyen el dinero del erario público. Todo el tiempo. Provocar, y esto es muy interesante, provocar el mismo resultado para personas diferentes significa por fuerza tratarlas diferentemente. Provocar el mismo resultado para personas diferentes significa romper la igualdad ante la ley. Dar a los diferentes individuos las mismas oportunidades objetivas no significa darles las mismas chances subjetivas. Es lo que hablamos hace rato del auto, Constanza y yo, ¿verdad? O sea, aunque nos den el mismo auto, no significa que es lo mismo para ella y para mí. No sé si tiene sentido. Klaus dice, supuestamente el Estado sabe redistribuir las riquezas. Y mira, usualmente entre ellos se distribuyen muy bien la riqueza, ¿no? O sea, suele ser un negocio muy fecundo para los estatistas. De hecho, con este tema del COVID-19, los que mejor salieron parados son todos los estatistas y los que están cerca del Estado. Después el resto no fue mal. Sí, Constanza, una duda absurda. Entonces, ¿cómo el Estado resuelve la pobreza? Es que en realidad el Estado no resuelve la pobreza, ¿verdad? De hecho, el Estado es una terrible carga para resolver el problema de la pobreza. Porque el Estado no produce riqueza. O sea, la única manera de resolver el tema de la pobreza es generando riqueza, aumentando el poder adquisitivo de los pobres, que ellos lo aumenten. Eso solamente sucede en contextos de libertad económica. Siendo que el Estado hoy en día es uno de los mayores grilletes para la libertad económica, entonces el Estado está perjudicando a los pobres. Casi siempre en su actuación los perjudica. Casi siempre. Es muy difícil encontrar un Estado que beneficie a los pobres. Usualmente es más, genera pobres. Genera pobres. Fernando Centurión dice, es increíble cómo se vende la idea de que el Estado produce riqueza. Vos sabés que sí, Fernando. Y es difícil pelear contra esa idea. Pero ese es el mito keynesiano. Recuerden que el Estado supuestamente genera riqueza porque, ¿saben cómo lo dijo un economista keynesiano o neo-keynesiano acá en Paraguay una vez? Santiago Peña se llama. Lo dijo así: sabemos que por cada guaraní que el Estado invierte bien, el Estado privado pone 9 guaraníes encima, ¿verdad? O sea, que supuestamente cuando el Estado invierte bien, el sector privado se siente impulsado a invertir 10 partes más. Entonces eso genera riqueza en teoría, ¿verdad? Tengo un profesor con 2 doctorados y él cree eso. Uy, los 2 doctorados, ¿no? Sí. O seguridad social cuando es el último en llegar siempre. Claro, no, la policía no llega nunca, ¿eh? Yo tuve un problema la vez pasada policial acá en la casa y no llegaron nunca al final. No, por eso, libre portación de armas, sí o sí, no hay otra forma, ¿no? Pero sí, ese pues es el mito keynesiano, de que el Estado puede generar demanda agregada inyectando dinero a la economía, ¿no? Sea dinero prestado, sea dinero de la máquina de imprimir, o sea el dinero de los impuestos. Entonces, cuando el Estado mete dinero a través de obras públicas, dinamiza la economía supuestamente y genera riqueza. Cuando la economía se mueve, viene el sector privado y sigue generando esa... Pero no, en realidad son burbujas. Eso se rompe y se va todo bien a la mierda. O sea, se va bien al mazo todo, ¿no? Entonces, fíjense algo interesante que menciona Hayek acá, ¿verdad? O sea, el tema de... Esto es la teoría subjetiva del valor. Aunque el Estado pueda darnos las mismas cosas a todos, las cosas no significan lo mismo para todos. No significan, ¿no? Y eso lo sabemos. O sea, en Paraguay hay comunidades indígenas que recibieron notebooks, niños en comunidades indígenas que recibieron notebooks, computadoras, y las rompieron. No las quisieron usar, no les gusta, no les interesa. No puede negarse que el Estado de Derecho, esta es una frase bomba, un bombazo. Hayek no niega que el Estado de Derecho produce desigualdades económicas. No puede negarse que el Estado de Derecho produce desigualdades económicas.
todo lo que pueda alegarse en su favor es que esta desigualdad no pretende afectar de una manera determinada a individuos en particular. O sea, las reglas iguales para todos generan luego diferencias materiales en cada uno. Partimos todo del mismo punto, pero cada uno luego va generando desigualdades, ¿verdad? Ahora, lo que no se puede decir es que estas reglas, si están hechas de esa forma, beneficien a un grupo en particular. Y esa es su ventaja, ¿verdad? Entonces, la igualdad ante la ley, la igualdad formal ante la ley, es uno de los grandes principios del liberalismo clásico. Es fundamental defenderlo de los ataques hoy en día colectivistas, ¿no? O sea, porque hoy en día todos los grupos minoritarios, entre comillas, pelean por tener leyes especiales. La Constitución paraguaya, por ejemplo, la Constitución paraguaya es un Frankenstein, ¿no? Un Frankenstein jurídico. Está hecho de todos los muertos, de los peores muertos del mundo está hecho. Entonces, comienza luego definiéndose como un Estado social de derecho. Ahí ya nos fuimos a la mierda, ¿no? El Estado paraguayo es un Estado social de derecho. Bueno, no sé qué quiere decir eso, pero algo quería decir. Y luego tiene, por ejemplo, ciertas poblaciones sobre las que hace foco, ¿no? Como los indígenas, ¿no? Los indígenas serán sujetos especiales, no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces recibirán un trato diferencial. Ahí nos fuimos a la mierda, ¿verdad? Ustedes sabrán que en Paraguay los indígenas son arreados, son levantados a mansalva de manera como si fueran animales para ir a votar en los tiempos electorales, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está el trato diferencial que le promete la Constitución, ¿verdad? Le tratan como mascotas. Bien, entonces esto es súper interesante, ¿no? El tema de la igualdad formal versus la igualdad sustantiva. Ambas devienen de las normas formales y las normas sustantivas. Y bueno, y esto último que quería compartir con ustedes y después vamos a hacer un ping-pong para ir cerrando. La cuestión internacional, ¿verdad? Algo que ustedes se van a dar cuenta es que los liberales clásicos en general estamos a favor de la globalización, del comercio internacional. Pero no estamos a favor de algo que podría llamarse hoy en día globalismo, ¿verdad? De una especie de organismos internacionalistas que son profundamente interventores, se meten en todo el tiempo están procurando hacer leyes en nuestros estados, la ONU, en su época la OEA, ahora no tanto, ¿verdad? Pero el Fondo Monetario Internacional, en fin, todos esos. Y fíjense lo que dice Hayek con respecto al tema, en 1949 ya. Lejos de ser cierto, a ver, ¿qué me dicen ustedes? Claro, son entes supranacionales y están más allá del bien y del mal, ¿verdad? O sea, lejos de ser cierto como se cree con frecuencia, que necesitamos una organización económica internacional, pero que los estados pueden al mismo tiempo conservar su ilimitada soberanía política, la verdad es casi exactamente lo opuesto. O sea, Hayek dice, si hay Fondo Monetario Internacional, los estados ya no son soberanos. Si existe Banco Mundial, los estados ya no son soberanos. Eso es lo que dice acá. Si existe la ONU, si la ONU al principio va a ser solamente político, ¿no? Pero hoy en día la ONU da dinero también. Bueno, existe la ONU, los estados no son soberanos. Eso es lo que está diciendo básicamente acá, ¿verdad? Si bien Hayek dice que sí son importantes los organismos internacionales, pero para salvaguardar al individuo frente a los estados. Para eso sí, ¿verdad? Que en teoría debería ser así, ¿verdad? Hoy en día solamente la ONU y compañías levantan la voz si es que el Estado, o sea, los derechos humanos pisoteados en Chile supuestamente por los carabineros, la ONU estuvo a las 12 horas estuvo en Chile armando un tremendo lío de los derechos humanos, ¿no? O sea, Maduro hace 10 años está atropellando los derechos humanos y Bachelet no apareció nunca. Cuando apareció hizo un informe más tibio, ¿verdad? Un asco, ¿verdad?
Entonces, perdón por Bachelet, ¿no? Pero no, sinceramente, asquerosa su manera de intervenir en el caso Maduro y en el caso Piñera. O sea, yo creo que en Chile Piñera tuvo incluso que ser más duro de lo que fue, ¿no? O sea, por poco no entregó el Estado de Derecho a los vándalos y a los violentistas, pero claro, la ONU le vino encima enseguida. Pero en Venezuela no pasa nada, según Bachelet, ¿no? Entonces, para que se den cuenta cómo Hayek ya lo vio antes, ya lo vio venir, ¿verdad? Eh, sí, Piñera entregó el Estado de Derecho, o el caso China, o el caso Hong Kong, tenés razón, Fernando, ¿verdad? Entonces, en el caso Hong Kong, la ONU arma un tremendo desparpajo, un quilombo, porque los manifestantes de Hong Kong fueron violentos. Ahora, China se pasa atropellando los derechos humanos y no dicen nada, ¿verdad? Son un asco. Bueno, aquí Hayek menciona eso, ¿no? Entonces, la cuestión del poder es central en todo el liberalismo clásico, del poder político, ¿verdad? ¿Qué pasa con Mendoza? El globalismo empuja al tribalismo. ¿Qué? No entiendo quién es Mendoza o dónde es. Argentina. No conozco el caso, sinceramente. Ah, se quieren independizar. Bueno, Hayek en ese sentido está mucho más a favor de los estados y de los estados pequeños que de un orden global, ¿no? Hayek dice algo muy interesante y esto tiene que ver con el concepto de libertad, ¿no? Porque el concepto de libertad hayekiano y austriaco es un concepto de ensayo y error, ¿no? Los seres humanos aprendemos desde pequeños, desde niños, mediante ensayo y error a ver los límites de nuestra acción, los límites de la acción humana. Entonces, operando mediante ensayo y error, aprendemos a actuar y a ser libres. Por eso es que el paternalismo familiar como el paternalismo estatal son peligrosos, ¿no? Para el individuo. Ahora bien, Hayek dice que cuanto más pequeños son los estados, por eso es que los municipios fueron una manera de organizar las colonias americanas allá por el 1750. Cuanto más pequeños son los estados, más posibilidades hay de que los individuos se sientan responsables por las decisiones políticas y puedan aprender a actuar en sociedad de manera política también. También se puede controlar mejor a los gobernantes, porque el gobernante es tu vecino, entre comillas, ¿verdad? Entonces, Hayek está mucho más a favor de y Estados Unidos es un muy buen experimento político, hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que es un muy buen experimento político. En gran medida, si bien tiene sus problemas hoy en día, pero dentro de todo es un buen experimento político, porque en Estados Unidos funcionan muy bien los municipios, ¿verdad? Los gobiernos locales, dice Hayek, los gobiernos locales son muy importantes para que los individuos ensayen la conducta política. Entonces, este es el famoso, Hayek en realidad no pone el ejemplo de Estados Unidos, pone el ejemplo de Holanda y el ejemplo de Suiza. Esos son los ejemplos que él pone en Camino de Servidumbre. Estados pequeños funcionan mejor que estados grandes. Y en gran medida es una cuestión epistémica también, porque uno conoce a sus gobernantes, les puede controlar mejor, puede conocer mejor cómo se maneja el erario público, ¿está bien? Y también la cuestión de la responsabilidad, ¿no? De la corresponsabilidad. Entonces, el globalismo sería peligroso para Hayek, y de hecho lo muestra acá, ¿no? O sea, lo muestra de esta forma, ¿no? Pero sí está de acuerdo con organismos internacionales que velen por los derechos humanos, bien entendidos, ¿no? Porque si no, cualquier cosa es derecho, y para que no haya violación de estos derechos del Estado hacia el individuo. Bueno, con esto vamos cerrando. No sé si quieren compartir algo, mencionar algo, o si se me pasó algo, ustedes conocen algún tema adicional, lo hablamos. A mí me gustaría agradecer en nombre de todos la clase. Espero que la fundación siga creciendo. Me encanta el estilo de oratoria, cercano, participativo, aclara dudas y de verdad agradezco mucho haber llegado a la fundación sin querer
Y ojalá que esto siga creciendo mucho porque es importante que la gente maneje temas de libertad. Eso, muchas gracias. Gracias, Constanza. Muchas gracias por tu participación también. Fue muy importante también. Te agradezco mucho y qué bueno que haya servido, ¿no? Igual no hay mucho más que hablar, pero la idea es comenzar otro curso en breve, ¿verdad? Posiblemente vamos a hacer Karl Popper en 4 lecciones y vamos a hablar de la miseria del historicismo y vamos a hablar también de, ¿cuál era? No me acuerdo ahora. El otro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Perdón, mi cabeza. Entonces, sí, acá los chicos piden también, Constanza, que deje una charla en algún momento. Eh, entonces, también está abierta la posibilidad, si querés compartir el caso Chile, por ejemplo, sería muy interesante escucharte. Y nada, o lo que quieras hablar, ¿verdad? Sobre algún tema teórico también. Estás invitada. Creo que hoy creo que estamos 10 más o menos. A ver un poquito. Claro, podemos hablar del Chile, del caso Chile. Bienvenida Micaela Aranda, creo que es la primera vez que está por acá. Diana Riquelme, sí, creo que ya había estado. Emilia también. Gladys, creo que también Gladys había estado. De John Stuart Mill, muy interesante. Sí, yo leí 2 libros de él. Uno me gustó, el otro no. pero es muy bueno Stuart Mill, es muy interesante. Faltó Ruth, cierto. Bueno, yo les pido disculpas porque se extendió una semana más el curso. Sí, es cuestión de organizarnos. Pueden hablar con Robert, él es el coordinador de las escuelas populares de la Fundación acá a nivel central, capital. Entonces, conversen con él y se puede organizar sin problemas una charla internacional. No internacionalista, por favor. Internacionalista no suena muy zurdo. Eh, no, esas son las palabras, ¿no? Globalización versus globalismo. En fin. Nada, yo les agradezco que hayan soportado mi estilo locuaz y verborrágico. Gracias, Diana. Mira, vamos a estar avisando. Yo voy a hacer el flyer en breve nomás ya. Vamos a ver si yo al menos haría Karl Popper, pero estamos viendo otros 2 disertantes que harían Rothbard en 2 lecciones y el otro sería Douglas North en 2 lecciones también, seguramente. Estamos viendo para hacer otros. De Popper, ¿qué libro hay que leer? Popper tiene solamente 2 libros, 2 publicaciones de teoría política. La sociedad abierta y sus enemigos y La miseria del historicismo. Los 2 hay que leer. Y claro, y después leer sobre su teoría, ¿no? Que ahí no me acuerdo cuáles son los títulos de sus libros, pero leer la teoría del falsacionismo científico y todo eso, ¿no? Él era en realidad epistemólogo, físico en realidad, y epistemólogo, pero se metió en temas de filosofía política o teoría política gracias a Hayek. Eran amigos, se conocieron en la London School y no sé qué cosa. Así que, pero de Popper sí, de Popper hay que leer La sociedad abierta y sus enemigos. Yo lo leí el año pasado y me cambió la vida. Fantástico eso. Muy bueno. Y a ver qué otra. Hoy adquirí este. Entonces, esto se llama Estudios sobre el abuso de la razón. Así que lo voy a empezar a leer apenas pueda. Y también compré este. Socialismo de Mises.
En fin, necesito un mecenas o una mecenas que me quiera mantener para poder leer todo lo que quiero leer. Si es que, si conocen alguna mujer millonaria, mejor si tiene yate y podemos viajar por el mundo mientras que yo leo. En fin, gracias, gracias, les agradezco mucho. Ha sido semanas intensas laboralmente, les cuento que estuve con mucho trabajo, pero no quería dejar compartir. Todos queremos, Diana quiere un griego con yate y mecenas, ¿no? Buenísimo. Para viajar por... Gracias, Klaus, muchas gracias por compartir, sí, En fin, fue intenso y fue difícil, pero les agradezco y nada, les mando un abrazo, vamos a seguir en contacto por el grupo. Ese grupo seguramente vamos a cambiarle el nombre para hacer el nuevo curso y mantenemos más o menos la misma población y ingresamos a los nuevos. Y nada, pasen bien el sábado, ¿sí? Sean gente normal, tomen algo de alcohol, no sé qué van a hacer, pero está bien. Un abrazo y vamos a seguir conversando, ¿sí? Gracias por todo. Chao, chao.
participar en la reunión que ya pasa el link y nos organizamos para lanzar el tema.